Bueno, aquí tenemos nuevamente entonces la misma, seguimos insistiendo el mismo movimiento entre dos puntos, nada más que ahora como estamos describiéndolo desde un sistema conveniente, digamos, para hacer la menor cantidad de cuentas posible, pero siempre teniendo en cuenta que estaremos hablando de componentes de un vector en el eje X, ¿no? En una sola dimensión. No estamos hablando de escalares, solamente cuando hablamos de escalares son las componentes de un vector, posición o velocidad en el eje X, ¿verdad? Y estamos siempre en MRU, movimiento rectilíneo y uniforme, ¿verdad? Bueno, aquí está el punto P1, está en la posición X sub 1, el punto 2 en la posición X sub 2, ve que aquí ya no puse P1, P2, inclusive estoy cambiándole un poquito la notación porque aquí ustedes tienen que tomar cierta flexibilidad para poder cambiarle su índice de una manera rápida. A ver qué representa X1 es la posición 1, que sea en el instante 1, la 2 es todo lo mismo en 2, pero al 1 lo podría haber llamado 0, a veces el inicial se le llama 0. Eso vemos. Lo importante es que anuncien lo que están haciendo, ¿verdad? Ven que es lo mismo. Este es el vector delta R, nada más que acá no hay componente YZ. No sé, si no hay movimiento de acuerdo a YZ, dibujó solamente el eje X. Entonces ese es el vector desplazamiento en X. Delta X rayita, porque es un vector, 1, 2. Y allí están los vectores X rayita sub 1 y X rayita sub 2. Rayita es X vector, vector X1 y X2. ¿Bien? Es lo mismo que antes, pero para que vean que hay que tener cuidado con la notación, lo podemos simplificar todo lo que queramos para hacerlo más sencillo, para aliviarnos las cuentas, pero siempre respetando el formalismo matemático. Si no, ¿dónde está la ciencia? ¿Dónde está la ingeniería? Si no, llegaríamos a buenos resultados. Nada más. Bueno, se indica el vector de desplazamiento entre los instantes 1 y 2. Ven que es el mismo cartel de todas las figuras anteriores, nada más que hemos reemplazado el vector de desplazamiento en vez de ser la letra R era X. La otra estaba igual. Estamos hablando de lo mismo de que arrancamos las clases. No, estamos introduciendo mucho lenguaje nuevo. ¿Eh? Entonces, allí está el vector este, ¿quién es? ¿Ven? Es X rayita, que sería el viejo R, pero acá anunciamos que solamente estamos trabajando en X. Es vector en X, en el instante t sub 2 posterior sería menos X anterior. Sería el R2 menos el R1. Bueno, esto es X, la posición en el instante t sub 2 menos la posición en el instante t sub 1. Eso me da el delta X para ir de 1 a 2. Bueno, lo que les decía recién, a la posición en el instante t sub 2 la llamo X sub 2 para ahorrar letras. Para la primera función, yo cuando veo un X sub 2 digo, bueno, es en un instante determinado. Y el otro es en otro instante. Si uno tiene el 2 y el otro tiene el 1 está primero que el 2. Entonces, si yo quiero ver el desplazamiento de 1 a 2, hago 2 menos 1. Que es lo que vimos en todas las gráficas anteriores. Y allí está, como es el escalar, posición en 2 menos posición en 1, en la dirección y sentido del eje, en la dirección del versor Y, puedo sacar factor común el versor Y. Y entonces me dice, el delta X, ¿cómo lo obtenés? Y la componente es tomando el escalar en el punto 2, menos el escalar en el punto 1, restas y lo que dé con su signo, multiplicarlo por el versor Y. Y te va a decir cuál es el vector de desplazamiento, ¿verdad? Bien ahí. Entonces, la definición de velocidad media, ahí ahorré la m de media, ustedes lo tienen que poner, lo tienen que aclarar, que es la velocidad media. Es delta x12 dividido delta t12, ¿no? El tiempo que emplea para ir de un lado al otro. Donde acá ya he mostrado un poco más de detalle, sin tantas componentes, quién es el delta x. Es x2 menos x1. X en el instante posterior, donde estaba es un escalar, pero es la componente del vector en la dirección del versor Y. ¿Ven? Entonces B sub X en la dirección de Y. Todo lo mismo, pero hecho de manera correcta. Allí está el vector B, es la componente en X, que tiene un tamaño y un signo, multiplicado por el versor Y. O sea, yo puedo dar B sub X solamente, pero no me confundo, eso no es una velocidad, esa es la componente de la velocidad en la dirección de Y. Y hay que tener mucho cuidado con eso. 1 y 2 son cualesquiera. Si consideramos el primero inicial como 0, que suele ser habitual, y el posterior es 1, entonces, porque si uno es 0, el otro posterior le empezamos a contar del 0, le agregamos el 0, estamos pasando de los naturales, los números naturales, 1 0. Y el posterior es un 1 sin especializar. T, bueno, cambiamos el 1 posterior, T. Estamos pasando una notación funcional.
decimos que esto se inicia en 0, el instante 0, y el posterior es 1 cualquiera. O sea, si 1 y 2 puede ser cualquiera, no le ponga más un inicio, sigue posterior al 0 y listo. Bueno, entonces, ¿cómo se escribe esto que está acá? Los de arriba, flechita verde, se escribe el delta x, entonces como x de t, el x, la posición, según el eje x, en un instante t cualquiera posterior al inicial que esté sub 0. Entonces, cuando es cualquiera ya no le ponemos un índice, decimos x. Cuando es la letra x ya sabemos que es cualquier instante posterior al inicial, al que hayamos considerado inicial, que puede ser 0 o no, pero con la letra 0 identificamos el instante inicial. Es x menos x sub 0. La definición de velocidad media, entonces, como es un MRU, yo puedo decir que es cualquier delta x sobre cualquier delta t. Lo allí es x de t, o x a secas, menos x0, y delta t, que es el t general menos t0. Bueno, eso implica que x de t menos x0 es igual a b sub x multiplicado por t menos t0. ¿Está bien? Bueno, reproducimos lo del último pizarrón. El desplazamiento es b sub x por t menos t0, ¿no? Bueno, seguimos, o sea, el movimiento rectilíneo y uniforme, y allí tenemos la ecuación horaria o ecuación de movimiento, ¿no? La que conociendo los valores iniciales, el instante inicial y su posición en ese momento, sabiendo que la velocidad es constante, bueno, eso me determina la posición en todo instante de tiempo. Puedo predecir el movimiento, digamos. Bien, ahí tenemos una recta, lo hacemos si quieren más evidente, y allí tenemos que x de t es distribuyendo b sub x, que es constante en el paréntesis anterior, y reagrupando en este nuevo paréntesis todos los términos constantes, tenemos, bueno, una constante más b sub x por t, ¿no? Lo cual es la ecuación de una recta, en t, ¿no? Eso recordemos la ordenada del origen, ya que si x para t igual a 0, si el origen de coordenadas, t igual a 0, entonces se anula el segundo término del sumando y queda solamente ese valor constante. O sea que corta al eje de las ordenadas la recta en ese punto. Y b sub x es por tanto la pendiente. Y es un valor con un signo, entonces dependiendo del signo será la pendiente positiva o negativa, ¿no? Nosotros en general estamos haciendo la suposición de que es positiva. Pero en diversos problemas y distintos sistemas de referencia ocurren distintas cosas. Bueno, allí están entonces las ecuaciones de movimiento, la predicción sobre x en cualquier instante de tiempo y sobre b también, diciendo que para todo t es constante. Bien ahí, son las ecuaciones de movimiento o ecuaciones horarias. Bueno, una cosa tan importante como tener las ecuaciones es tener la gráfica de tales funciones, la constante y la recta, ¿no? A veces podemos hallar la ecuación horaria y podemos necesitar para visualizarla mejor graficar esa ecuación, y hay veces que nos dan la gráfica, o que podemos obtener la gráfica y no tenemos la ecuación, pero a partir de la gráfica podemos reconstruir la ecuación y viceversa. Bueno, aquí vamos a graficar la segunda de las ecuaciones anteriores, obviamente que es constante, y la graficamos a partir de t0. ¿Por qué? Porque ese es el instante inicial. Entonces, ahí yo estoy empezando a analizar el fenómeno, y entonces no sé qué pasó antes. Entonces no dibujo toda la recta, sino a partir de ella. Bueno, y sigue hasta que me sea conveniente, o hasta que dure el fenómeno, digamos, ¿no? Esa es la ecuación. Figura 6, velocidad en función del tiempo en MRU, para t superiores al inicial y con b sub x supuesta positiva. Si no estaría, eso es el primer cuadrante, estaría en el cuarto cuadrante, que es el de abajo. Bueno, allí separamos y ahora vamos a graficar la ecuación de x de t. Así la estamos reproduciendo en rojo. Bueno, ahí está el par de ejes x y t. Ese es un primer punto, que es el instante inicial para t0, cuando x vale x de t sub 0, o sea x0. Es el primer punto. Y después lo usual es para t igual a 0, la ecuación anterior me da que corta en la ordenada al origen. Entonces marcar la coordenada al origen y ya tenemos dos puntos de la recta, la trazamos. Hay que recordar que la parte que está a la izquierda de T0 en T no representa un problema físico, porque yo lo empecé a analizar así en T0. O sea, la ecuación de una recta es la ecuación de una recta para todo T, pero es matemáticamente, pero físicamente tiene sentido a partir de T sub 0 y mientras dure este movimiento, MRU.
¿verdad? Bueno, entonces vamos a buscar el segundo punto para otro t cualquiera, ese es un t posterior, otra manera de hallarlo, bueno, allí lo tenemos. Entonces, dados dos puntos, queda determinada la recta. Entonces falta un tercero, si hay un tercer punto, un cuarto, un quinto, tiene que estar todo sobre la recta. Bueno, tiene una pendiente, de acuerdo con la horizontal, un ángulo alfa lo llamo, y allí está lo que les decía, para t igual a 0, corta al eje de las ordenadas en x sub 0 menos b sub x t 0, es la ordenada al origen. Ese punto y x0 t0 son los más usuales para determinadas rectas justamente, pero está en rojo pues justamente para manifestar que, para yo en la clase manifestarles que está fuera del problema, no tiene sentido físico sino matemático. No hay problema en la resolución de un ejercicio en dejarlo de un mismo color, simplemente aclarar que lo que está a la izquierda de tal valor de t no tiene sentido. ¿Y cuánto vale la tangente de ese ángulo? Y bueno, vamos a hallarlo. La tangente de ese ángulo alfa vendría a ser el cateto opuesto, que es ese que está ahí, dividido el cateto adyacente. O sea que el cateto opuesto es delta x y el adyacente es delta t. Pues eso es lo que definimos como la velocidad media, en este caso la v sub x, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos dicho que era la pendiente recta, o sea, está de acuerdo con la gráfica con la ecuación. Bingo. Bueno, allí tenemos es la posición del tiempo en el correo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? La gráfica de b sub x de t. De b sub x de t. Entonces, ya sabemos, una constante, ya lo habíamos hecho. Vamos a poner de manifiesto algo que va a ser de suma utilidad para la clase que viene, ¿verdad? Aquí están las ecuaciones horarias, estamos graficando la segunda nuevamente, y allí que estoy resaltando el área bajo la curva de la velocidad en función del tiempo, entre dos instantes de tiempo, en un delta t. El área bajo la curva del gráfico de b de t, de x de t, entre dos instantes de tiempo. Entonces, veamos a cuánto es igual el área. Bueno, base por altura, por ejemplo. La base es delta t, t menos t0. Bueno, es lo allí. ¿Y la altura cuánto vale? B sub x. Es esa altura, esa línea roja de alto. Bueno, es B sub x. Pero si miramos la primera ecuación de allá, ahí donde marcamos con la flecha, eso no es otra cosa que delta x. X de t menos x0. ¿Está bien? O sea, el área es delta x. Bien ahí. Con eso vamos a hacer el siguiente recordatorio. Hemos hallado que el área bajo la curva de b de t es el desplazamiento. Es el desplazamiento entre esos dos instantes de tiempo. Para que conoce integrales, eso es la integral de esa curva. Y si no, simplemente decimos el área bajo la curva de b de t es delta x. Eso lo vamos a usar también para la clase siguiente en MRV, como verdad de fe queda, luego será demostrado. Entonces recordemos que estamos en MRU, hemos elegido un eje en la dirección de movimiento para que las cosas sean más sencillas y tuvimos eso. Si no hubiéramos hecho esto y nos quedábamos con el sistema que elegimos no era demasiado conveniente, que ningún eje contenía esa recta, entonces evidentemente, ¿qué voy a tener? Tres grupos de ecuaciones de estas. Si usaba este sistema, allí teníamos en verde la velocidad, porque sigue siendo delta R sobre delta T, que es un escalar. Eso el de escalar es positivo, le cambia el tamaño de delta R, las unidades, pero no le cambia ni la dirección ni el sentido. Bueno, allí está la velocidad, ya habíamos dicho que era esto. Y bueno, entonces, ¿qué es la manera de escribir la velocidad? ¿Y qué tenemos? Entonces, tres ecuaciones horarias, una para x de t, y de t y z de t. Todas del mismo tipo porque la velocidad es constante. Todas las velocidades son constantes. V sub x, V sub y V sub t son las componentes de este sistema transvalario que a nosotros se nos ocurre para complicarnos la vida. Es que obviamente no nos conviene tomar tal sistema, ¿verdad? Bueno,